El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre. Y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el contexto de este pasaje, el Magnificat, el cántico de María. Inmediatamente después de la encarnación, con Jesús ya en su vientre, María se dirige a toda prisa a Ain Carem, un pueblito de la montaña de Judea, para visitar y ayudar a su prima Santa Isabel, anciana, embarazada de Juan Bautista ya de 6 meses. María saluda a Isabel. Isabel escucha el saludo de María y entonces la criatura salta en su vientre y queda llena Isabel del Espíritu Santo. Y a Isabel le dice a María estas palabras: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y entonces María, cuando recibe esa alabanza, empieza a cantar, entona este cántico de alabanza, bendiciendo y glorificando a Dios, el Magnificat, una poesía que nace del corazón inmaculado de la Virgen María, llena de humildad y llena de amor. ¿Cuánto tenemos que aprender de este pasaje? Me encanta. En primer lugar, nos damos cuenta de que Cristo, aunque no ha nacido, pero ya está aquí, ya está en la tierra, ya habita entre nosotros. Y entonces ya su corazoncito, aunque es muy pequeño, ya está encendido del fuego del amor infinito de Dios. Y ya está gritando: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto deseo que esté ya ardiendo. Aunque es muy chiquito y no nace, ya tiene prisa, ya tiene urgencia por salvar, santificar y consolar. Ya está en la tierra la misericordia de Dios, ya está en la tierra el consuelo de Dios, ya está aquí el buen pastor, ya está aquí el buen pastor. Y quiere empezar a salvar y a rescatar a las ovejas. Por eso, aunque Cristo no puede caminar todavía, pero impulsa a la Virgen, empuja a la Virgen, arrastra con su amor los pies de la Virgen, y ella se deja llevar. El segundo punto, mira qué precioso, cómo María, la rapidez con la que siente la voluntad de Dios y actúa. Y es que cuando un alma está muy llena de humildad y de amor, entonces es muy sensible a la voluntad del que ama. Cuando un alma es muy humilde y está muy enamorada, te basta una pequeña insinuación de la persona que amas para ponerte en marcha. Claro que sí, ya voy, ahorita mismo lo hago. Esto tiene la Virgen, porque está escuchando muy atenta, porque percibe, tiene una grandísima sensibilidad para entender cuál es la voluntad de Dios. Y entonces no hay nada que la detenga, no hay resistencia, es un hágase constante, un voy ahora mismo. Y por eso la Virgen vuela por la montaña, porque Cristo la está empujando e impulsando. Otra cosa, la Virgen siempre es la que nos da a Dios, siempre, 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 siempre. Es la llena de gracia, es como el recipiente donde está la gracia. Y entonces lo desborda, lo rebosa, lo da, es su misión. Dios la ha elegido antes, ahora y siempre para darnos a Dios. Siempre que quieras encontrar a Cristo en María, siempre por María, y lo vas a encontrar ahora, en la época de Adviento y Navidad, en su vientre y en sus brazos. No hay que esperar a Navidad a que nazca, ya está Cristo aquí. Si tú te acercas a la Virgen y te pegas bien a su vientre, estás con Jesús.
Y cuando nazca Cristo, lo vas a encontrar ¿dónde? En sus brazos. En sus brazos. La Virgen en Guadalupe nos lo recuerda por si se nos olvida. Yo soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Yo lo daré por mi mirada misericordiosa y por mi amor maternal. Por eso, fíjate, no hay Adviento sin María y no hay Navidad sin María. Es el camino que Dios eligió y siempre será el mismo para darnos a Dios. Ella nos da a Dios, en ella está Dios rebosante. Por eso no tengas miedo en llamarla mediadora de todas las gracias. Y no tengas miedo porque ella es la tesorera del corazón de Jesús. Ella toma todo lo que está en el corazón de Cristo y nos lo da. Ella es la fuente de la gracia, porque dice Cristo, Juan 7:37, el que tenga sed, que venga y beba, y sus entrañas se convertirán en un manantial de agua viva. María es esto, está llena de la gracia porque está llena de Dios, y entonces su corazón es un manantial de gracia. El Señor la eligió para esto y siempre será ella la fuente, el manantial de la gracia que es Cristo. Por eso te acercas a ella y ya tienes Adviento, te acercas a ella y ya tienes Navidad. Otro punto muy bonito, la verdadera Navidad será esta, que tú sientas que estás lleno, que estás llena del Espíritu Santo. Lo que le pasó a Isabel, que saltes de alegría y que te llenes de la gracia y del Espíritu Santo, no que quedes lleno de comida o de bebida o de regalos. Eso no será Navidad. Navidad será que estés lleno, rebosante, pleno del Espíritu Santo, porque la Virgen María con Cristo llegó a tu vida, te visitó. Esto es Navidad. Y por último, me encanta esto. ¿Sabes qué pasa cuando tú rezas el rosario? Cuando Isabel le dijo a la Virgen, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, entonces María se pone a cantar. Se pone a cantar esta preciosidad de poesía hecha desde el fondo de su corazón inmaculado, colmado de humildad y amor. Cada vez que tú dices en el Ave María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, tú no lo ves, tú no lo sabes, tú no lo escuchas, pero María empieza a cantar. María empieza a cantar y a proclamar la grandeza del Señor con cada Ave María que tú rezas. La Virgen hace como la segunda voz, que es el Magnificat. ¿Te imaginas a Dios escuchando esto de labios de la Virgen María? Se deshace de amor, se deshace de amor la Trinidad ante el cántico de la Madre del Hijo, de la Hija del Padre y la Esposa del Espíritu Santo. Por eso cada flor que María recibe no se la queda para ella. ¿Te das cuenta? Aquí está claro. La hace más grande, la hace más bella, la enriquece y se la regala a la Trinidad. Por eso dice el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 66, que cada acto de amor a la Virgen María hace que la Trinidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo sean más amados y más glorificados. Por eso no tengas miedo en amar demasiado a la Virgen María. No tengas miedo, la medida para amar a la Virgen es amarla sin medida, sin control. Tienes que perder el control en esto de amar a la Virgen María. No tengas ningún miedo. Te digo algo, los que tienen temor a amar demasiado a la Virgen María es que no la conocen de verdad. Los que tienen temor porque dicen, es exagerado, se están excediendo los límites, es que está oscureciendo a Cristo. No, perdona, es que no conoces a la Virgen. No la conoces. Si la conocieses, romperías los límites. Si la conocieses de verdad, nunca sería suficiente. Nunca es demasiado. Siempre es poco, siempre es insuficiente. Amemos a la Virgen con todo nuestro corazón, glorificaremos más a Dios y seremos muy bendecidos. Y no hay Navidad sin María y no hay Adviento sin María. Que así sea. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Qué precioso este pasaje del Evangelio y qué bien nos viene escuchar esto en este preciso momento. La tempestad calmada, Cristo conmigo en mi barca, que es mi alma, atravesando junto conmigo esta travesía que se llama vida, que me lleva al cielo, que me tiene que llevar al cielo. Este viaje que me tiene que salir bien. Este viaje no me puede salir mal. No puedo fallar aquí. Es el viaje de mi vida hacia la otra orilla, que es la eternidad. Y ese viaje está lleno de dificultades y de tentaciones y de pruebas, que es el mar proceloso, el mar agitado, el mar lleno de dificultades y de peligros. Esa es tu vida y esa es mi vida. Las olas, si te fijaste en este pasaje, dice: de pronto se levantó un fuerte viento, de pronto, y te pasa a ti y me pasa a mí, que todo está bien y de pronto arrecian las tentaciones, y de pronto llega el ataque de Satanás. De pronto, todo estaba bien, todo estaba tranquilo, pensé que todo iba calmado. De pronto se despertó un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Tú imagínate, contempla, porque para eso son los ejercicios espirituales. La barca de tu vida empieza a llenarse de agua, empieza la situación angustiosa, sientes que ya puede ser que ya no llegues, que te hundas, que te quedes ahí. De pronto se despertó un fuerte viento, las olas se estrellaban contra la barca y se iba llenando de agua. Que sepas algo, Jesús está. Y si Jesús está, entonces todo está bien. Asegúrate de que siempre va Jesús contigo. Porque si Jesús está contigo, dice San Pablo en Romanos 8:31, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por muchas tentaciones que estés pasando, por mucha dificultad que estés atravesando, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si está Jesús en tu barca, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero asegúrate, por favor te lo pido, de que Cristo esté en tu barca. ¿Sabes cuándo pierdes la presencia de Cristo en tu barca? Cuando caes en pecado mortal. Ahí sí ya no está Cristo contigo. Así ya lo expulsaste de tu barca. Y ahí sí tienes que temer. Un pecado mortal expulsa a Cristo de tu vida. Pero si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Por eso el consejo que siempre te doy: nunca te vayas a dormir estando en pecado mortal. Ten mucho temor a esto. Haz lo posible y lo imposible por confesarte, que será recuperar la presencia de Cristo contigo, la presencia de Jesús en tu barca. Y mientras Cristo esté contigo, Él no permitirá que la prueba supere tus fuerzas, aunque esté dormido, porque a veces parece que está dormido. En este Evangelio Jesús, sorprendentemente, en esa gran tempestad, en ese viento recio,
Cristo estaba agotado y Cristo estaba dormido. Pero aunque esté dormido, Él te observa, Él te cuida, su corazón contigo, y entonces no permitirá, dice la palabra de Dios, que la prueba supere tus fuerzas. Y ahí te está viendo cómo estás sacando agua de la barca. Por otro lado, el agua está entrando en la barca, pero tú estás sacando agua de la barca, y entonces el Señor sabe perfectamente hasta dónde llegan tus fuerzas y no te va a poner una prueba más grande. Mi gracia te basta, le dijo a San Pablo. San Pablo, atormentado por aquella espina que decía él que tenía clavada en la carne, y escuchó de parte de Dios, mi gracia te basta. Mi gracia está contigo. Y no voy a permitir que esto te supere, te doblegue, te aplaste, te someta. Ahora, fíjate, ¿estás de acuerdo conmigo que a veces somos tú y yo los que le estamos metiendo agua a la barca? Tú le estás metiendo agua a tu barca. Porque te estás poniendo en tentación. Estás buscando la dificultad. Estás jugueteando con el infierno. Y entonces, aunque Cristo está midiendo perfectamente hasta dónde puede llegar tu prueba, muchas veces eres tú el que estás poniendo la dificultad. Porque estás conversando con la tentación, estás tocando a las puertas del infierno y te estás metiendo tú mismo más agua de la que puedes achicar, de la que puedes sacar. Otro punto muy importante, despiértalo. A Cristo se le despierta. A Cristo que está presente en tu barca, cuando llega la dificultad y la tentación fuerte, hay que ir a despertarlo. Una de las cosas que más le molesta, y creo que le molestó aquí a Jesús, fue que siempre Él es el último al que recurres. Siempre es el último al que recurres. En vez de ir rápido a la oración, a los sacramentos, a la dirección espiritual, siempre es el último recurso. A Cristo se le despierta, y se le despierta rápido. ¿Y sabes cómo se le despierta? Con oración, con penitencia, con sacramentos. Cuando estés así tentado, difícil, la prueba esté dura, tienes que redoblar tu vida espiritual. Dice San Ignacio Loyola que cuando el alma está en desolación, esto es desolación, una tempestad. Cuando el alma está en desolación, dice, lo que tienes que hacer es reaccionar contra la desolación y la tentación, redoblando tu oración y tu penitencia. Y si haces eso, dice el santo, pronto serás consolado. Pronto serás consolado. ¿Pero qué sucede? Que te tardas demasiado, conversas demasiado, convives con la tentación demasiado tiempo, y lo último a lo que recurres es la oración, los sacramentos, la confesión preventiva de la que ya te hablé. Cuando está la tormenta, antes de haber pecado, vete a la confesión, y así se refuerza la gracia en ti. Y el otro punto, acepta la manera que Cristo quiera para sacarte de la dificultad. Porque tiene diversas formas de liberarnos Cristo de estas tormentas. La primera será, como hizo aquí en el Evangelio, ponerse de pie con su autoridad y decirle al viento, calla, enmudece. Y la tormenta se termina, y la tempestad se acaba, y la tentación pasa. Ojalá sea así, que con tu invocación y con tu oración y con tu súplica, despiertes a Cristo, Cristo se ponga de pie, invoque y grite y clame, y la tormenta se pasa. Pero a lo mejor otra vez lo que Cristo va a ser decirte, ven, camina sobre las aguas. Y te va a enseñar, Jesucristo te va a enseñar, porque es el maestro de lo imposible, así lo llamaba Carlos de Foucault. El maestro de lo imposible te va a enseñar a que sin que desaparezcan tus tormentas, te va a enseñar a caminar sobre las aguas, a superar, a dominar, a tener señorío sobre tu cuerpo y sobre tus tentaciones y sobre tus pasiones, que ahí van a estar.
Seguimos teniendo un cuerpo lleno de pasiones, pero el Señor, con su gracia, te va a enseñar a cómo se camina por encima de la tempestad. Es otra forma también de sacarte de la dificultad. Otra forma de sacarte de la dificultad será decirte, sigue remando, te estoy entrenando, aguanta por los que no aguantan. Y tu lucha es meritoria, y tu lucha es santificadora. Sigue remando, no te canses, no te rindas, aguanta. No voy a permitir que esto te hunda, pero sigue, continúa, no te rindas, no te canses. Y la otra forma, a lo mejor, que Dios permite en tu vida es decirte, bien, aprende a hundirte conmigo en el mar del dolor. A veces las pruebas sí nos sumen en un dolor profundo y en un sufrimiento, y en la cruz no pasan, te llevan a sufrir, pero sufres con Cristo y te hundes con Él en el mar del dolor. Bien, aprendamos entonces. Hoy celebramos a San Juan Bosco, un gran santo. Él tuvo un sueño una vez. Soñó, imaginó el barco de la iglesia en una gran tormenta, a punto de hundirse y de naufragar. Y en un momento surgió, dice él, una columna a la derecha de ese barco y otra columna a la izquierda del barco, y entonces el barco pudo amarrar con una cadena en un lado y con otra en otro lado, y entonces el barco se estabilizó. Y en lo alto de la primera columna estaba ¿quién? La Eucaristía. Y en lo alto de la otra columna, ¿quién estaba? La Virgen María. Son tus dos columnas que te fortalecen, sea cual sea la tempestad, sea cual sea la tentación. Si tú te amarras, si tú te abrazas, si tú buscas la Eucaristía y la Virgen María, ninguna tormenta te tumba, aunque no desaparezcan las olas. Busca esta fortaleza, el Señor te la quiere dar en ejercicios, para que tu barca llegue a buen puerto, para que tu barca llegue al fin, para que tu barca llegue a la orilla, que es la vida eterna, y no fracasemos, y no perezcamos, y no nos hundamos entre tanta dificultad y entre tanta tentación. Que la Virgen Santísima se apiade de nosotros y nos siga protegiendo y defendiendo para que lleguemos a la patria celestial. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, la injusticia, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti. Hoy celebramos a la Virgen de Lourdes, 11 de febrero, una fiesta preciosa de nuestra Madre Santísima que nos hace pensar, reflexionar y aprender muchas cosas. 1858, la Virgen elige a una niña, Bernardita, de 14 años, una pastora de ovejas, inculta, analfabeta, muy pobre y muy enferma. En la mañana del 11 de febrero va a recoger leña
al margen del río con unas compañeras, y ahí en la roca que tiene delante, en un hueco, aparece la Virgen María. Lo primero que me encanta de esta aparición es cómo Bernardita describe la belleza de la Virgen María. Cuando la ve queda impresionada, y después cuando le preguntan qué sintió, si sintió miedo, dice no sentí miedo, porque el miedo hace huir, y yo me hubiese quedado mirándola toda la vida. Y dice, una vez que uno la ha visto, no quiere otra cosa que morir para ir al cielo y poder verla otra vez. ¿Cómo será la Virgen María? ¿Cómo será su rostro y su mirada? Esta niña quedó enamorada de Dios, de la Virgen María. San Bernardo decía de la Virgen que era raptadora de corazones, raptrix cordis en latín, raptadora de corazones. Te cautiva el corazón, te enamora el corazón y te lo lleva al cielo. Así la Virgen María. Ojalá que tú también tengas algún encuentro, a lo mejor no visual, pero sí místico en tu corazón espiritual, y que la Virgen María te cautive y te conquiste el corazón. En segundo lugar, las apariciones de la Virgen en la tierra. Qué impresionante este misterio. Dice el Concilio Vaticano II que la Virgen está preocupada en el cielo como una buena madre hasta que sus hijos lleguen al cielo. Comparte el deseo de Dios de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y entonces está la Virgen en el cielo viendo cómo sus hijos se pierden, y por momentos su amor hace que tenga que bajar del cielo, pisar la tierra, darnos su mensaje, advertirnos de los peligros. ¿Qué es lo que la Virgen dijo en Lourdes, sobre todo, preocupada por la salvación de sus hijos? En una aparición, un día de las apariciones, Bernardita vio que la Virgen María fijaba su vista como en el horizonte, se ponía triste su rostro, sus ojos llenos de angustia, y le dijo a la Virgen que estaba viendo los pecados de los hombres. Se puso a llorar la Virgen y dijo: penitencia, penitencia, penitencia por la conversión de los pecadores. Siempre me llama mucho la atención 1858, y la Virgen María, sus ojos llenos de dolor viendo los pecados de los hombres. ¿Cómo serán los ojos de la Virgen hoy viendo este mundo? 1858, no había abortos como hay hoy, pornografía, desorden sexual, corrupción moral, delincuencia, violencia, desaparecidos, drogas, narcotráfico. Si los ojos de la Virgen se llenaron de angustia en 1858, ¿cómo ve la Virgen el mundo de hoy? ¿Y qué espera la Virgen del mundo de hoy? Penitencia, penitencia, penitencia por la conversión de los pecadores. Y es que es un misterio, decía Pío XII, cómo la oración y los sacrificios de unos pocos pueden ganar la salvación de muchos. Y la Virgen, cuando viene a la tierra, viene buscando colaboradores. ¿Quién se une a mi equipo para salvar almas? Para levantar este mundo de la corrupción. ¿Me ayudas? ¿O simplemente vas a estar de brazos cruzados? No te preocupes solo por la salvación de tu alma, que te duelan los pecados del mundo. Y ayúdale a la Virgen con tu oración, con tus sacrificios y con tus penitencias. Primero, para purificar tu alma, y segundo, para santificar al mundo. Pide por los tuyos, por los que amas. Empieza a hacer ayunos, sacrificios, penitencias. No nos gusta la palabra, pero son súper eficaces para que tus hijos tengan fe, para que los pecadores se conviertan. El mensaje de la Virgen nos tiene que traspasar el corazón. Penitencia, penitencia y penitencia por la conversión de los pecadores. Si te importa la salvación de las almas, te unes al equipo de la Virgen. Pero lo que más me impresiona de las apariciones de Lourdes es que esta niña, Bernardita, con 14 años, tan enferma, tan pobre, antes de las apariciones le iba mal. Después de las apariciones le fue peor. La historia de esta niña fue un sufrimiento, un calvario y una tortura desde el principio hasta el final. Y uno dice, a ver, ¿por qué? Los elegidos de Dios, la predilecta de María, ¿por qué le fue tan mal? Hubo milagros para todos, menos para ella. Ella estaba profundísimamente enferma, una enfermedad crónica de pulmones. ¿Sabes que brotó agua curativa de Lourdes, un manantial? Ella tomaba el agua, se la daba a otros y quedaban curados. Un ciego, una mujer con una mano paralítica, un niño que estaba a punto de morir, lo sumergieron en el agua, se salvaban. ¿Y ella? Hubo milagros para todos menos para ella. A todos les fue bien menos a ella.
Escribe al final de su vida, impactante, un testamento. Te lo voy a leer. A punto de morir, porque murió con 24 años, torturada, destrozada por la enfermedad. Dice: por la pobreza en la que vivieron papá y mamá, por los fracasos que tuvimos, te doy gracias, Señor. Por mi constante cansancio y por mi enfermedad permanente, te doy gracias, Señor. Por las bofetadas que recibí, por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca, te doy gracias, Señor. Por la ortografía que jamás aprendí, por la mala memoria que siempre tuve, por mi ignorancia y por mi estupidez, te doy las gracias. Porque mi madre murió lejos de mí, te doy las gracias. Porque tenía un corazón tan delicado, tan sensible, y que siempre estuvo colmado de amargura, te doy gracias. Por la Madre Superiora que dice siempre que no sirvo para nada, porque fue religiosa. Por su dura voz, por sus injusticias, por las humillaciones, te doy las gracias. Por el cuerpo que me diste, digno de compasión y putrefacto, por mi enfermedad que arde como fuego y quema como humo, por mis huesos podridos, por mis sudores y por mi fiebre, por los dolores agudos y sordos que siento, te doy las gracias, Dios mío, por el alma que me diste, el desierto de mi sequedad interior, por ti mismo, cuando estuviste presente y cuando faltaste, te doy las gracias, Jesús. Sufrir con la esperanza de ser feliz, no en la tierra, porque la Virgen le dijo: prometo hacerte feliz en el cielo, no prometo hacerte feliz en la tierra. Entendamos de una vez que se puede sufrir con la esperanza de ser feliz, quizá no aquí, pero sí allá. Comprendamos de una vez que Dios elige, no para mimar, sino para identificarte con Cristo. Comprendamos de una vez que Dios a sus elegidos no los consiente, sino que los santifica. Dice San Pablo: los sufrimientos de esta vida son pequeños y pasajeros, pero nos consiguen un caudal de gloria inmenso en el cielo. Deseo para ti que Dios te colme de bendiciones, de alegrías y de consuelos. Pero si no sucede así, tranquilo, calma. Dios está haciendo su obra, Dios sabe lo que hace y Dios nos promete no hacernos felices en esta tierra, pero sí hacernos felices en el cielo. Esta niña, no hubo milagro para ella, hubo milagros para todos alrededor, repartía milagros esta niña, pero a ella le fue mal. Pero no importa, porque no esperamos la felicidad en esta tierra, sino la felicidad en el cielo. Que la Virgen María bendiga tu vida, aparezca en tu vida, toque tu corazón, te cautive el corazón y te enamore, y te diga así muy bajito en el oído: no te preocupes, sé que estás sufriendo, conozco tu cruz, sé que te aplasta. No te prometo hacerte feliz en la tierra, prometo hacerte feliz en el cielo. Espera, continúa, cree, confía. Yo te estoy llevando. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para Dios nadie es un caso perdido. Nunca, jamás, nadie. Por muy mal que estés, por muy lejos que estés, nunca Dios te ve
y dice, este es un caso perdido. Jamás. Hoy Jesús no pasa por el templo, hoy Jesús no está en la sinagoga, hoy Jesús no busca un joven ejemplar en oración, hoy Jesús busca a alguien socialmente, religiosamente, moralmente podrido. Alguien despreciado y despreciable. Esto fue un gran escándalo para la comunidad religiosa, la vocación de Mateo, el llamamiento de Leví. ¿Por qué Jesús buscó a alguien así? En términos de recursos humanos, si Jesús tuviese un departamento de recursos humanos para su proyecto, tendrían que decirle, Jesús, a ver, Mateo no es que no cumpla el perfil. Mateo es todo lo contrario de lo que estamos buscando. No encaja para nada. Y sin embargo, Cristo lo busca. Esto es un misterio enorme. Publicano, ¿qué significa eso? No sé si ubicas lo que era un publicano. Mateo era publicano. Era un judío que se había pasado al bando de los romanos y entonces ayudaba, sostenía al imperio que a su pueblo lo estaba oprimiendo y exprimiendo. Era un traidor nacional y un traidor religioso, porque también estaba en un sistema que daba culto a otros dioses. Eran avariciosos porque robaban, o sea, se enriquecían cobrando más a su propia gente, a costa de los pobres. El imperio cobraba 100, él cobraba 120 y se quedaba con la ganancia. Y por lo mismo, por su dinero y por su situación y por el ámbito en el que se movía, pues estaban en borracheras, comilonas, mujeriegos. Además, Mateo estaba en un estado en el que ritualmente estaba impuro todo el tiempo. No podía pisar el templo, al menos la parte más sagrada. No podía participar en cultos. No podía hacer sacrificios. Estaba totalmente excluido. Y cuando la gente veía pasar a Mateo, yo me imagino esto, salía Mateo de su trabajo y la gente que pasaba por ahí le daban ganas de escupirle, de golpearle, de acabar con él. Y si podían le decían, Mateo, das asco, Mateo, púdrete, Mateo, desaparece. A este va a buscar Jesús. ¿Cómo mira Jesús? ¿Qué ve Jesús? Es impresionante. Entonces Jesús lo busca a este hombre y Jesús lo llama. Jesús lo busca, Jesús lo llama y Mateo se levanta. Cuando Jesús pasa por donde está Mateo, dice el Evangelio, Jesús lo vio. ¿Cómo ve Jesús las cosas? ¿Cómo ve Jesús el corazón? Mira, el Señor ve en ti no lo que eres, lo que puedes llegar a ser con su gracia. ¿Quién le iba a decir a Mateo que se iba a convertir en evangelista, en apóstol y en mártir? Es que la gracia de Dios tiene un poder de transformación, que si tú y yo nos ponemos a pensar qué es lo que puede hacer la gracia con nosotros si le dejamos actuar, no te puedes imaginar. De verdad que no está en tu cabeza el nivel de santidad, de entrega, de fidelidad a Dios que pudieras alcanzar si la gracia te toca el profundo lugar de tu corazón. ¿Cómo ve Dios? ¿Qué ve Dios? Dios no te elige por lo que eres, sino por lo que no eres y puedes llegar a ser por su gracia. Dios no elige a los capaces, a los disponibles. Y entonces pasa Cristo, le mira y lo llama. El propio Mateo, cuando escribe en su evangelio su llamada, utiliza dos palabras preciosas que por cierto tomó el Papa Francisco como lema de su episcopado: miserando atque eligendo. ¿Qué significa? Literal, Jesús lo misericordió y lo eligió. La mirada de Jesús. Es que, a ver, el evangelio te narra y hay palabras, pero el 80% del evangelio lo tienes que entender contemplando. Detrás de esta palabra, Jesús lo vio y le dijo, sígueme. Si tú no contemplas, si tú no oras, no te das cuenta de la mirada de Jesús, que fue lo que lo transformó, lo que le traspasó el corazón, lo que lo enamoró. Miserando atque eligiendo, lo misericordió. O sea, la mirada de Jesús le dijo, sin palabras, Mateo,
Sé que eres despreciable para el mundo, pero yo te amo. Mateo, sé que estás hundido, pero para mí eres valioso, eres precioso. Yo sé lo que hay en ti. Todo eso no está escrito, todo eso se contempla. Esa mirada de Cristo lo misericordió. Y esa palabra de Cristo, sígueme, es: yo tengo una promesa para ti. Yo tengo un camino para ti. Yo te puedo liberar de esa esclavitud en la que estás. Entonces, aunque sencillamente lees el Evangelio y dice aquí, Jesús lo vio y le dijo, sígueme. Aquí hay un profundo misterio de amor que solamente Mateo sintió en su corazón y que tú debes de sentir también cada vez que entras en oración. El Señor te ama, te mira con unos ojos, tiene promesas para ti y te está invitando a que salgas. Esa mirada de amor no la podemos entender, pero Mateo la sintió. Y dice el Evangelio, se levantó y lo siguió. También muy sencillo, está escrito muy sencillo, pero tiene una profundidad esto. Se levantó. ¿Cuánto crees que le costó a Mateo levantarse de su mesa de recaudación de impuestos? Yo me imagino, si ubicas los videos que hay de los transbordadores espaciales, las naves espaciales cuando van a despegar, la cuenta atrás, 3, 2, 1, ¿sabes que una nave espacial necesita 3,000 toneladas de combustible para poderse despegar de la Tierra y escapar de la gravedad de la Tierra? ¿Se ubica esa gran explosión de fuerza? Algo así tuvo que hacer Mateo. Ese fue un despegue. Ese levantarse. Por cierto, a Marcos le encanta usar la palabra levantarse. También lo usó cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. Se levantó, es el mismo verbo que utilizará en la resurrección. Es una fuerza ese verbo. Se levantó, se despegó, se desprendió. No, Mateo no fue como cuando vas a un negocio y pone, estoy fuera, vuelvo en 1 hora, estoy comiendo. No, Mateo ese día cerró el negocio y no volvió jamás a sentarse en esa mesa. Y se despegó y se desprendió de lo que lo tenía atado. Bueno, pues algo así quiere hacer Jesús contigo. De verdad, de verdad. El Evangelio no lo leas como algo pasado y para otros. Es presente y para ti. Está pasando ahora Cristo por este lugar. Está mirando Cristo con esa misericordia y está diciendo, sígueme. Tengo un proyecto para ti, tengo una promesa para ti, tengo la libertad para ti. Puedo romper tus cadenas. Entonces tú, esa fuerza que solo la gracia de Dios puede comunicar, es como esas naves espaciales cuando despegan. 3,000 toneladas de combustible ardiendo para que te levantes de una vez del mundo, de lo que te tiene atado al mundo, y vueles hacia Dios y empezar una historia diferente, en la que sí, quizá no sabes ni a dónde vas, ni por cuánto tiempo, ni en qué condiciones, porque Jesús no le dijo, a ver, platiquemos, Mateo, te voy a explicar. No le explicó nada. Es un sígueme radical, sin condiciones, sin mirar atrás, en la pura aventura del amor, del que confía y del que ha encontrado un amor y una mirada que jamás había encontrado. Que te pase algo así como Mateo. Se te va a llenar la vida, se te va a llenar el corazón, te vas a desprender de esta basura en la que tantas veces estamos atrapados y vas a ser profundamente libre. Que el Señor te llame, por amor de Dios, se lo suplico, que te llame y que tú respondas. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Zacarías, padre de Juan Bautista, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo,
y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y a anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. 24 de diciembre, faltan unas pocas horas para celebrar el nacimiento del Señor, acontecimiento para el que nos hemos estado preparando durante estas 4 semanas de Adviento. Y hoy el Evangelio nos presenta el cántico de Zacarías, el Benedictus, este hombre que se quedó mudo por no creer en la promesa de Dios, hoy por fin se le desata la lengua y empieza a cantar. Yo creo que Zacarías estaba un poco nervioso porque llegó el día del nacimiento de San Juan Bautista, su hijo, y todavía seguía mudo. Y dijo, ¿qué pasó? Se preocupó, se asustó, pero es que tenía que cumplir plenamente la voluntad de Dios. El ángel le dijo, tu mujer te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. A los 8 días del nacimiento, cuando ya le pone el nombre de Juan, ahí es cuando se le desata la lengua y ahí es cuando queda libre de esa prueba que le había puesto Dios. Aprendiendo nosotros que solamente cuando cumplimos así perfectamente la voluntad de Dios, ahí es cuando se libera la prueba, ahí es cuando empieza la paz verdadera y la libertad completa. Cuando confiamos totalmente, cuando creemos en el fondo del corazón que es mejor hacer las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos, a su manera, no a nuestra manera. Se cumple la frase de Isaías 48:18 que dice, si hubieras cumplido mis mandamientos, tu paz sería como un río y tu santidad como las olas del mar. Si hubieras cumplido mis mandamientos. Cuando cumplamos plenamente la voluntad de Dios y los mandamientos de Dios, entonces veremos que la paz nos inunda, la santidad nos inunda y la alegría nos inunda. Por eso Zacarías se le suelta la lengua y empieza a cantar a Dios. Qué bonito esto de cantar a Dios. Es como si le hubiese compuesto una canción. ¿Qué sentiría un padre si un hijo, un niño pequeño le dice, papá, te he compuesto una canción? He estado escribiendo una canción y te voy a cantar una canción. Pues eso hace Zacarías con Dios. Y eso hizo María, por cierto, hace unos días. El Magnificat de la Virgen María y el Benedictus de Zacarías son cánticos, son cantos, y está precioso porque si te fijas han sido los cantos más repetidos en toda la historia. Las canciones que han tenido más reproducciones de toda la historia son estas, porque la Iglesia lleva 2000 años cantando el Magnificat en vísperas y el Benedictus en laudes. Los cánticos que nacen del corazón de Zacarías y del corazón de la Virgen Santísima. ¿Y qué es el Benedictus? Este cántico de Zacarías es un cántico simplemente a la misericordia de Dios. Y es que no podía ser de otra manera. Este hombre le canta a la misericordia de Dios porque fue grandísima con él. Primero, porque le concedió el deseo de su corazón, el hijo que tanto le pedía, Juan Bautista. Y sabes que Juan significa Dios ha tenido misericordia. Segundo, porque Dios no se detuvo ante la incredulidad de este hombre. No se frenó el plan de Dios y es una gran misericordia eso. Y tercero, porque ya está muy cerca el nacimiento del Mesías, que es más misericordia todavía. Por eso el canto de este hombre, el Benedictus, el cántico de Zacarías, es un cántico a la misericordia de Dios. Me encanta cómo termina esta canción de Zacarías. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Se refiere a Jesucristo, que ya nace.
Ha estado con la Virgen María, ahí está embarazada y está a punto de dar a luz al Mesías. Entonces, la misericordia de Dios ya está muy cerca y eso hace que el júbilo del corazón de este hombre sea inmenso. Pero fíjate qué bonito. ¿Escuchaste el Salmo 88 que hemos rezado juntos? Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Y dice, porque Él me ha dicho, mi amor por ti es para siempre y mi fidelidad es eterna. Esto es muy precioso y es que esta visita del sol que nace de lo alto, Jesucristo, no es una visita por un rato, no es una visita de ida y vuelta, es que cantaré eternamente la misericordia de Dios porque Él me ha dicho, mi amor por ti es para siempre. ¿Quién te ha dicho a ti alguna vez eso? Quizá alguna vez, pero ¿cuántas veces han sido verdad? Mi amor por ti es para siempre, por toda la eternidad. Y mi fidelidad es eterna. Eso es lo que nos hace cantar realmente desde el fondo del corazón las misericordias del Señor. Qué precioso. No sé qué piensas tú, pero llega Navidad, estamos casi finalizando el año. ¿No te parece que sería muy bueno que tú también le compusieses una canción a la misericordia de Dios? Que revises todo tu año, si quieres, si te gusta, toda tu historia, y hagas una revisión de qué tan grande ha sido la misericordia de Dios contigo. Y que le hagas una canción. Y que hoy cuando nazca el niño le digas, te he compuesto una canción. La canción de la misericordia que has tenido conmigo. ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios en toda tu vida o en este año? ¿Cuántas veces ha tenido, Señor, paciencia con nosotros? ¿Cuántas veces ha estado el Señor aguantando y aguantando y aguantando nuestras infidelidades y pequeñas o grandes traiciones? Y siempre ha estado ahí y no te ha apartado su favor y no te ha apartado su amor y sus bendiciones y sus gracias. ¿Cuántas veces Él no se cansa de perdonarte? Esa es la misericordia. ¿No te parece que podríamos cantarle una canción, tú y yo también, a la misericordia de Dios? ¿No te parece que sería una preciosa manera de recibir al niño que nace? Cantarle una canción por su infinita misericordia, pero personal, con cada uno de nosotros. Nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Así termina este cántico de Zacarías. Para terminar, aunque nazca el sol, no a todos los va a iluminar. Aunque brille la luz de Dios, no a todos les va a tocar los rayos en su corazón y en su vida. Dice también el prólogo de San Juan, la luz brilló en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Entonces aquí parece que hay una contradicción, porque nos visita el sol que nace de lo alto para iluminar a los que vivimos en tinieblas, pero la luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. No todos van a sentir la presencia misericordiosa y la luz de Dios. Y es que a veces nos metemos bajo tierra, estamos enterrados y al que está enterrado no le llega la luz. Estamos en un búnker, el búnker de nuestros pecados, de nuestros apegos, obsesiones, ideas, de nuestras formas de pensar. Y aunque haya un sol inmenso fuera, si estamos enterrados debajo de la tierra, en el búnker de nuestros pecados, ahí no te va a llegar ni un rayo de luz. Por eso, ¿cómo podemos preparar así, muy prácticamente, la Navidad, esta noche, el 24 de diciembre, la Nochebuena? Primero, no te pierdas tanto en los preparativos, vestidos, comidas, regalos. Piensa un poco más en la primera Navidad, que fue en pobreza, que fue en hambre, que fue en una cueva de animales, que no tenían nada, que el niño estaba tiritando de frío. Y cuando tú y yo estemos sentados a la mesa, bien vestidos, bien servidos, piensa en un niño nacido en una cueva tiritando de frío. Segundo, sal a la luz, sal de tu búnker, sal de tu enterramiento. ¿A qué tienes que decir que no? ¿A qué debes de renunciar? Porque si no, no te va a llegar los rayos de luz. Habrá que salir, habrá que recibir, porque aunque la luz brilla en las tinieblas, muchas veces las tinieblas no la reciben.
No te quedes sin tu Navidad por estar enterrado en tu mundo. Y tercero, cántale al Señor la canción de la misericordia. Haz una canción, si te atreves hoy, escribe el cántico de la misericordia, para que cuando llegue el niño y nazca y la Virgen lo ponga en tus brazos, le puedas cantar el cántico de esa misericordia que nunca se cansó de perdonarte, el cántico de esa misericordia que te dice: mi amor por ti es para siempre, mi fidelidad es eterna. Que la Virgen Madre nos ayude a preparar, a disponer bien el corazón para recibir como se merece al sol que nace de lo alto. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es una fiesta preciosa, hoy es la fiesta de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua. Celebramos la misericordia del Señor, hacemos fiesta por la misericordia de Dios, nos alegramos inmensamente, agradecemos y bendecimos a Dios porque es tan grande su misericordia con nosotros. La fiesta de la Divina Misericordia la instituye San Juan Pablo II en el año 2000. El segundo domingo de Pascua, que es el domingo en el que se lee este Evangelio. Tomás, el incrédulo, cuando Jesús aparece de nuevo entre los discípulos, se acerca y toca las llagas de Jesús, las heridas de los clavos, las heridas del costado. Y este hombre que dudó tuvo la gran dicha de poder meter su mano en la herida del costado de Jesús y tocar su corazón misericordioso. ¿Qué es la misericordia de Dios y por qué la celebramos y por qué nos alegramos tanto? Celebrar la misericordia es celebrar el amor de Dios, el amor infinito de Dios, poniendo la atención en 3 aspectos. La misericordia es resaltar 3 aspectos del amor de Dios. Primer aspecto, el perdón. El amor de Dios tiene algo muy peculiar y es que perdona, le encanta perdonar, disfruta perdonando, perdona lo que sea. Dios puede perdonar cualquier cosa. No hay pecado, por inmenso que sea, por muchos que sean, todo tiene perdón. La misericordia puede con todo, dice el diario de la Divina Misericordia. Revelaciones de Jesús a Santa Faustina Kowalska, que aunque una persona tenga tantos pecados como arenas tiene el mar. ¿Alguien se ha dado el trabajo de contar cuánta arena hay en la playa?
¿Cuánto podría ser eso? Es incontable. Aunque una persona tenga todos esos pecados, la misericordia de Dios termina con ellos en un solo momento, en un solo instante. Puede perdonar, quiere perdonar. Jesús viene buscando a los pecadores. No he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Me muero por encontrarme con un pecador para poderle perdonar. Le encanta a Jesús, está como con un radar viendo dónde está el pecador más grande y acercarse a ese pecador y poderlo perdonar. Puede perdonar, quiere perdonar, disfruta y se alegra perdonando. Dice la palabra que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan perdón. ¿Qué significa eso? Que le damos una alegría, es verdad, le das una alegría inmensa a Dios cada vez que te formas en la fila del confesionario y le permites a Él darse el gusto de perdonar tus pecados. Le encanta perdonar, disfruta perdonando, se alegra perdonando. Entonces, el perdón es la primera característica del amor de Dios que señala la misericordia. La segunda característica que resalta la misericordia es restaura. Porque no solamente limpia, sino que restaura. O sea, estás quebrado, estás sucio, te caíste, te rompiste en 1000 pedazos. La misericordia no simplemente limpia y lava, sino que te reconstruye otra vez, te vuelve a dar vida. Por eso si miras a la imagen de la divina misericordia, salen 2 rayos de su corazón, ¿verdad? El rayo blanco y el rayo rojo, señal del agua y de la sangre. El agua es la que limpia, la que lava, y la sangre es la que da vida. Por eso el Señor restaura. Me encanta esta frase del diario de la divina misericordia que dice: aunque un alma esté podrida como un cadáver en descomposición, sin ninguna posibilidad de vivir, mi misericordia la podrá levantar y resucitar en un solo segundo. ¿Cómo está tu alma? A veces no sé si sientes lo podrido, pero a veces cuando estamos tan metidos en los pecados, así nos sentimos como un cadáver en descomposición. Pues aunque un alma esté así, mi misericordia, dice el Señor, la levantará en un solo momento. Y además la misericordia señala en tercer lugar el amor de Dios que siempre te acompaña. Porque la palabra misericordia en hebreo viene de rehem, que significa entrañas. ¿Qué significa esto? Que el amor misericordioso de Dios es un amor que le nace de las entrañas. Como el amor de una mamá por su hijo. Por eso dice Isaías 49, ¿acaso puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. De ahí le nace el amor misericordioso a Dios por ti. No eres un número más, no eres uno más en la lista, eres de sus entrañas, saliste de su corazón, eres carne de su carne. Por eso te ama tanto. Y la misericordia de Dios te acompaña y te acompañará siempre. Y te perdona y te perdonará siempre. Y te restaura y te restaurará siempre, siempre, siempre. Nunca se cansa el Señor de seguirte y perseguirte, de ofrecerte la misericordia, de abrirte las puertas de la misericordia. Y hoy, en el día de la divina misericordia, revelación del Señor, hoy más que nunca están abiertas de par en par las compuertas del cielo. El corazón misericordioso del Señor hoy está abierto. Hoy se está derramando toda la misericordia del cielo. Pero aquí viene lo importante. Te quiero advertir de 2 cosas. Hay 2 condiciones para recibir la misericordia. ¿Lo sabías? Es verdad que es para todos, sí, pero asterisco, letra pequeña. Para todos, pero 2 condiciones. Primera condición: no se juega con la misericordia. No se juega con la misericordia. No es un permiso para seguir pecando. Porque hemos convertido la misericordia en un permiso para seguir pecando ilimitadamente. Y eso no es. Dice el Sagrado Corazón de Jesús que Él es la fuente de la misericordia, pero el recipiente donde se recibe es el arrepentimiento verdadero. Si no hay arrepentimiento verdadero, porque a veces no sé si hacemos un teatro en la confesión, el recipiente está roto, el saco está roto, entonces Dios pone su misericordia, pero se te va, se te pierde, la malgastamos. Amigos, no se juega con la misericordia. Si nos formamos en la fila de la confesión, es porque tenemos en el corazón un propósito firme de que eso no va a volver a pasar, de que voy a hacer todo lo posible porque eso no siga sucediendo. De otra forma,
estamos jugando con la misericordia. Entramos en un ciclo en el que estamos despreciando la sangre de Cristo, porque aunque es muy fácil ir al confesionario, decir tus pecados y ser perdonado, tienes que saber que ese perdón y esa absolución requiere la crucifixión de Cristo. Cada confesión debería salir por la puerta del confesionario un charco de sangre, que es la sangre de Jesús. Y la segunda condición para recibir la misericordia es que seas misericordioso. El Señor tiene misericordia de quien tiene misericordia. El Señor perdona a quien perdona. Si no somos misericordiosos, no recibimos la misericordia. Parece que recibimos la misericordia, pero nuestro vaso está boca abajo. Solo el misericordioso recibe misericordia. Le pedimos a la Virgen María, nuestra Madre Santísima, ella es la reina y la madre de la misericordia, así la llamamos en la salve, reina y madre de misericordia. Y es que ella administra la misericordia del cielo. Dios le ha otorgado este poder. La misericordia es del corazón de Jesús y ella toma con su mano y la reparte. Ella da la misericordia a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Por eso vamos a mirar a los ojos de la Virgen, ojos misericordiosos. Vuelve a nosotros tus ojos llenos de misericordia, y que ella hoy nos haga experimentar la profunda misericordia de Dios. Que así sea. Hacemos